Se lo comentábamos, tras 14 meses, la justicia absolvió finalmente al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, imputado por apremios que dejaron las lesiones que dejaron ciego Gustavo Gatica, hechos ocurridos en noviembre del 2019, uno de los casos más emblemáticos probablemente del estallido social. Queremos profundizar en este tema, ver cuáles han sido las reacciones, ya las revisamos junto a Adolfo Juranovic, algunas reacciones políticas. Estamos acá en el estudio con la jefa regional del INDH, Beatriz Contreras. La saludamos, Beatriz. Le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Bueno, primero que nada, me imagino que toman con sorpresa y con distancia el fallo que ha absuelto a Claudio Crespo. Claro, solo aclarar que todavía no estamos en presencia del fallo, esto es solo el veredicto. La sentencia se dará a conocer el día 13 de mayo, tal como lo informó el tribunal en la jornada del día de hoy. Efectivamente, no es el resultado que esperábamos, sin perjuicio de eso, se respeta, es un fallo de un tribunal de la República, pero quedaremos muy atentos al contenido de la sentencia que se dará a conocer en mayo para efectos de analizar la interposición del recurso de nulidad respectivo. Beatriz, pero ya se pueden hacer algunas lecturas porque Sí. finalmente se establecen los hechos. Los hechos señalan que efectivamente sería Claudio Crespo quien produce el disparo que produce estas lesiones graves, gravísimas. Sí, efectivamente. Pero se le da un contexto que él estaba haciendo, él y los otros carabineros que constituían ese piquete estaban siendo víctimas de una violencia potencialmente letal, actual y potencialmente letal, cuando produce el disparo, que finalmente le quita la vista a Gustavo Gatica, pero que también podría afectarlo no solo a él, sino que a los otros compañeros de piquete. Esos son los hechos que establece efectivamente, el fallo. y en función de eso me gustaría señalar que lo primero que queremos destacar del veredicto que se dio a conocer el día de hoy es precisamente lo que tú señalas. El tribunal ¿Qué es lo que dice el tribunal? No, pero claro, se entiende, ¿no? Pero el tribunal tuvo por acreditado, más allá de toda duda razonable, que quien ejecutó el disparo que dejó ciego de manera irreversible y total a Gustavo Gatica Villarroel, la víctima de este caso, fue efectivamente el acusado. Esto es importante porque viene entonces a poner en evidencia que lo que el acusado declaró durante más de 30 jornadas que duró su declaración, careció de veracidad. Pero Beatriz, perdón, el mismo fallo determina un contexto Sí, que señala que esto no es que él a mansalva o con dolo tomó la escopeta y le impacta, sino que es un acto de legítima defensa. Y vamos a entrar en la discusión que ha generado, a propósito de aquello, la importancia que tiene o no en este fallo la ley Nain Retamal. Pero antes de aquello, o sea, efectivamente el disparo, de acuerdo a lo que establece la justicia, lo produce Claudio Crespo, pero no lo hace en abstracto. Lo hace en un contexto donde también Carabineros estaba siendo víctima de violencia muy intensa, al punto que estaban en riesgo sus propias vidas. ¿Ustedes se hacen cargo también de esa parte del fallo? O sea, no compartimos esos fundamentos. La verdad, las cosas que hay varios aspectos que analizar. comparten? Primero, la interpretación que hace el tribunal de la ley conocida como Nain Retamal es una interpretación bastante restrictiva, ¿ya? Por un lado, que no compartimos, además una ley que desde su discusión fue cuestionada por diversas instituciones, entre ellas el propio INDH, toda vez que no se ajusta a los estándares internacionales. Impulsada por este gobierno, con votos del oficialismo. Como le con digo, votos de la independientemente de quién la haya impulsado, esta institución nacional de derechos humanos manifestó sus cuestionamientos mientras está en discusión este proyecto de ley, ¿no? Porque, como señalé, se aleja de los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia. Porque establece esta presunción, ¿cierto?, que nos parece injustificada, porque también establece respecto del delito de apremios ilegítimos y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, elementos que no están contemplados por, digamos, instrumentos globales como lo es la infracción de reglamento. Eso por un lado. Por otro lado, nos llamó profundamente la atención que el tribunal invirtiera tanto tiempo del veredicto, ¿cierto?, o gran parte del contenido del veredicto, en insistir en un contexto de violencia de parte de los manifestantes para fundamentar lo resuelto en definitiva y porque no se establecen no se diferencian los momentos. Y, perdón, ¿y por qué le llama la atención eso? Porque acá lo que hace el tribunal da cuenta de una cierta dinámica de hechos. Los disparos... Tú lo señalas muy bien. Hay una dinámica, porque los disparos no se producen en abstracto ni carentes de contexto. Sí, eso ya sino que hay una dinámica y el tribunal se establece que ellos estaban siendo víctimas de violencia. Sí, pero por eso, déjame terminar la idea. El tribunal apela mucho al contexto, incluso de
de horas anteriores, Sí. de aquellas en que tiene lugar el hecho que en definitiva hirió y dejó ciego a Gustavo, y se ampara en ese contexto y no hace una separación de momentos para hacer un uso o una aplicación correcta de la causal que exige la ley para la legítima defensa privilegiada. Eso por un lado. Como señalo, igualmente tenemos que ver el detalle del desarrollo argumentativo que tenga el tribunal, que va a venir contenido en la sentencia de mayo. Por otro lado, también nos llamó profundamente la atención la argumentación, ¿cierto?, del tribunal referida a que por este contexto que, insisto, lo sitúa horas antes de que tenga lugar el hecho que dio lugar al juicio oral, de acuerdo al razonamiento del tribunal, ameritaba incluso el uso de una fuerza, de una arma letal. Esto es absolutamente preocupante. Entonces, pero insisto, tendremos que ver el desarrollo más detallado de la argumentación del tribunal que le permitió llegar a esta conclusión. Beatriz, perdón, para entender ese razonamiento, porque efectivamente el Estado de Derecho le entrega a las fuerzas policiales la potestad del uso de la violencia. Le dice, usted puede usar legalmente la violencia. Legalmente. Por eso, y aquí hay un cuerpo legal que ha sido invocado por el tribunal, tanto la Constitución como la legítima defensa y la ley Naín Retamal, que en su minuto se conoció por parte de los detractores como la ley gatillo fácil, y ustedes recordarán toda aquella discusión. Pero el tribunal dice, mire, acá en función de estos cuerpos legales, la Constitución, la ley de legítima defensa y la ley Naín Retamal, Crespo y los otros funcionarios de ese piquete tenían la potestad del uso de la fuerza, primero para restablecer el orden público, es parte de lo que decía el tribunal, pero además para resguardar su propia integridad. ¿Por qué a usted le llama la atención que el tribunal invierta tiempo en esa argumentación y no haga la segmentación que usted señala que tendría que haberse hecho en los factos, en los hechos que ocurrieron ese día que derivan en estos hechos de violencia? ¿Desde dónde debería, en su opinión, ustedes están en la representación también de Gustavo Gatica, desde dónde se deberían haber considerado los hechos y por qué no correspondería mirar lo que estaba ocurriendo como contexto ese día? Bueno, hay varias cosas ahí. Primero, efectivamente, esta es una ley vigente, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, eso no está en discusión. Sí, reitero lo señalado anteriormente, que es una ley que desde su discusión fue altamente cuestionada, cuestionamiento que seguimos manteniendo, más allá de que evidentemente es una ley. Por otro lado, es una ley vigente. Por otro lado, también reitero lo señalado al inicio de nuestra conversación en cuanto a que consideramos que la interpretación que hizo el tribunal de esta ley Naín Retamal es absolutamente restrictiva. Nos hemos encontrado en otros casos con un análisis totalmente distinto a este. Y en segundo lugar, porque bueno, es necesario para hacer un adecuado razonamiento de los hechos y de las responsabilidades involucradas en estos casos y de lo que se permite o no, diferenciar los momentos y abocarnos al hecho puntual que dio origen, ¿cierto?, a este caso, que es el momento en que Gustavo Gatica Villarroel, la víctima de estos hechos, recibe el disparo que en definitiva lo dejó ciego. Pero insisto, más allá de que evidentemente es un fallo que no nos deja satisfechos, será analizado en su detalle cuando conozcamos el contenido de la sentencia. Lo que sí es importante, que te quería señalar, más allá de relevar por un lado que sí quedó acreditado que el acusado fue quien disparó o quien ejecutó el disparo que dejó ciego a Gustavo, también es importante nos parece importante señalar y que quede bastante claro que, en definitiva, más allá del veredicto judicial que acabamos de conocer el día de hoy, hay algo que también está bastante lejos de discusión, diría yo, y que es que don Gustavo Gatica Villarroel fue y es efectivamente una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos. Porque lo cierto es que el día 8 de noviembre del año 2019, a las 6 de la tarde, don Gustavo no tenía ningún problema en su visión, y momentos después, ¿cierto?, al rato después, era una persona que había sido producto de la actuación de un funcionario público en ejercicio de sus funciones, había perdido completamente la vista en sus dos ojos y de manera irreversible. Es que es un poco distinto de lo que dice el tribunal, porque efectivamente, volviendo al tema de cómo se fundamenta, y lo vamos a conocer en detalle cuando se conozca la sentencia, acá hay un veredicto absolutorio, hay que ver el contenido de la sentencia. ¿Es relevante o no es relevante saber lo que estaba haciendo Gustavo Gatica ese día?
si había participado de los hechos de violencia que el mismo tribunal dice estaban siendo también víctimas los carabineros, porque el tribunal dice los carabineros estaban siendo víctimas de hechos de violencia. De hecho, Crespo, según este veredicto, estaba en riesgo su vida cuando produce este disparo. No lo hace porque se le dio la gana, por decirlo de alguna manera, o no lo hace carente de contexto, lo hace en una situación en la cual su vida estaba también en riesgo. Es parte de lo que dice el tribunal. ¿Es relevante o no es relevante saber qué hacía Gustavo Gatica ese día, si participa o no participa de los hechos de violencia que son establecidos en este veredicto? A ver, que el hecho de que la vida de los carabineros, funcionarios policiales que se encontraban en ese minuto estaban o no en riesgo, o que estaban en riesgo, es una interpretación que hizo el tribunal. ¿Ustedes comparten esa interpretación? No la compartimos. ¿Por qué? Porque no consideramos que hubo una proporcionalidad. Bueno, la jueza en la lectura del veredicto detalló, o no sé si tanto, porque eso vendrá después, pero dio a conocer en el fondo los distintos requisitos, ¿cierto?, para que operara de manera legítima la fuerza pública. Y entonces habló de proporcionalidad, habló de uso racional del medio empleado. Nosotros no compartimos esos fundamentos. Sin duda es un fallo que se respetará, como señalé, pero evidentemente lo analizaremos en detalle porque, insisto, nos quedan muchas preocupaciones respecto a lo que al menos en el veredicto se dio a conocer. Beatriz, para que quede súper claro, de acuerdo a la opinión de ustedes como Instituto Nacional de Derechos Humanos, la integridad y la vida de los carabineros que eran comandados por Claudio Crespo no estuvo en riesgo nunca ese día. Es que tú me estás ampliando el panorama de discusión. Tú me dices en todo el día. Aquí estamos hablando de un hecho... No sea a las 7 de la mañana, en los momentos en que se producen... Esto se produce en un contexto que hay que mirarlo en ese momento del estallido social, donde evidentemente se traspasaron muchos límites que tienen que ver con la convivencia razonable de entre quienes manifiestan una posición y quienes tienen que resguardar la misma. Aquí está acreditado por distintos organismos internacionales y nacionales que hubo violaciones de derechos humanos no sistemáticas. Aquí no se ha logrado establecer que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos, sí violaciones masivas, y hay casos, evidentemente, este es uno de aquellos. La pregunta es si ustedes como INDH comparten lo que ha señalado el tribunal, que la vida de los carabineros estuvo en riesgo, o ustedes no comparten eso. Mira, lo que yo te puedo señalar es que efectivamente, más allá de que se hubiese acreditado que existieron episodios de violencia o no, como lo quieran llamar, por un lado no compartimos el hecho de que el tribunal haya fundamentado mayoritariamente en un contexto muy alejado de la ocurrencia de los hechos, solo en base al contexto de violencia de parte de los manifestantes, y por otro lado, sin perjuicio de eso, y que por cierto, todo acto de violencia es reprochable, nos parece muy preocupante que el tribunal haya llegado a la conclusión que en el caso que dio origen a este juicio oral y que es el disparo que deja ciego a don Gustavo Gatica Villarroel, el tribunal hubiese llegado a la convicción que incluso funcionarios de Carabineros estaban habilitados para usar arma letal, porque eso no lo habíamos visto, creo que... Y lo que yo le preguntaba, ¿ustedes comparten o no que ellos estaban en riesgo ese día? Es que ahí más que compartir si estaban en riesgo o no, lo que nosotros tenemos, en lo que se tiene que centrar la discusión jurídica es si había una proporcionalidad en el uso de la fuerza, si había un uso racional del medio empleado. Y nosotros efectivamente no compartimos que, así lo sustuvimos desde el inicio en los alegatos de apertura, ¿cierto? Y así también a través de toda la prueba que se rindió en el juicio, que no hubo en el uso de la fuerza pública no hubo una proporcionalidad en razón de lo que estaba ocurriendo en ese minuto cuando el acusado dispara. Por eso es importante la opinión que ustedes tengan al respecto, porque lo que fundamenta la legítima defensa es que yo, con la potestad del uso de las armas, que además le entrega la ley a Carabineros, si la vida de ese funcionario está en riesgo, y para cualquier ciudadano, no solo para Carabineros, sino que la legítima defensa está establecida para cualquier ciudadano, pero en este caso, en el control del orden público, si había una afectación vital, es fundamental saberlo, porque si no estaba en riesgo la vida, si no corrían ellos peligro en su integridad, la propia Crespo, la de los funcionarios que estaban a su lado, participando de ese piquete en esta acción, no se justifica la utilización de armas. Pero sí, porque si a usted le están insultando, lo están gritoneando, no tengo idea, lo que usted quiera, y no hay una afectación vital, usted no saca una pistola y dispara.
Pero si a usted le están tirando bombas Molotov, que pueden producir daños graves, gravísimos, incluso la muerte, o balines, como se vio muchas veces en ese minuto, balines tirados con resorteras que también son proyectiles que le pueden a usted quitar la vida. Si no comparten el hecho de que Carabineros está en riesgo, no se entiende el uso proporcional de la fuerza. No, claro, por cierto. Lo que yo le señalo es no compartimos el argumento de la proporcionalidad del uso de la fuerza, lo dijimos desde el primer momento. Y por cierto, Gustavo Gatica Villarroel no representaba ningún peligro o amenaza letal para funcionario alguno de Carabineros. Ya. Él no estaba participando, en opinión de ustedes o en opinión del mismo, de los hechos de violencia. Nos llama la atención que se haya hecho referencia por parte de la jueza presidenta en la lectura del veredicto alguna situación referida a una piedra, porque eso no se discutió, la verdad, las cosas. ¿No participaba de esos hechos o le llama la atención que el tribunal lo haya mencionado? No participaba de los hechos, o sea, él estaba manifestándose, sí. Pero no fue objeto del juicio. Por eso le pregunto si usted él estaba manifestándose pacíficamente, no fue objeto del juicio el hecho si había lanzado piedras u otros objetos de naturaleza, digamos, riesgosa, que implicara un peligro para la vida de los funcionarios. Beatriz, usted como jefa regional del INDH estima que no se hizo justicia en este caso. No, por cierto, consideramos que este veredicto viene a contribuir a un escenario de impunidad, que es el que ha sido cierto, o el que ha básicamente hacia el escenario preponderante respecto de las causas por graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el contexto de la crisis social iniciada en octubre del año 2019. De hecho, el propio caso de don Gustavo deja en evidencia o nos trae a colación la situación de cientos de personas que sufrieron también lesiones oculares, de acuerdo a las cifras entregadas por el Ministerio Público en el último informe elaborado a propósito del 6º aniversario del 18 de octubre. Más de 460 personas sufrieron lesiones en sus ojos, sin perjuicio de que en este caso en particular la investigación fue de un alto nivel y cumplió con los estándares que exige la debida diligencia para casos de graves violaciones de derechos humanos. Lo real es que el bajo número de sentencias condenatorias, ejecutoriadas y firmes nos deja en un escenario de impunidad que hemos venido sosteniendo Beatriz, hace bastante tiempo. ¿Por qué? ¿Porque el estándar probatorio es muy alto? ¿Porque efectivamente hay cuerpos legales que han tendido a tener una mirada distinta de lo...? Porque esto también no se da... Es por diversos factores. Por eso lo quiero, porque acá también hay un contexto político. La mirada que hay hoy día a propósito del estallido social dista mucho de lo que ocurría en el 2019. Es muy distinto. Y de hecho los mismos legisladores han dotado al país de leyes como la ley Naín Retamar, y si quieren entramos en el peso que tiene esa ley en este fallo. Y naturalmente hoy día se ve el actuar de Carabineros muy distinto de lo que se veía en el 2019. Usted recordará que incluso hubo justificaciones a la violencia de la cual fueron objeto las instituciones policiales. Hubo parlamentarios que justificaban la violencia, incluso algunos que hacían el llamado a quemarlo todo, literalmente y también metafóricamente. ¿Cuánto incide la ley Naín Retamal en este fallo? Porque aquí se invoca aquello, pero también se invoca la Constitución y también se invoca la legislación que tiene que ver con la ley del Código Penal, que establece básicamente la ley de legítima defensa. No, bueno, está la legítima defensa, la legítima defensa privilegiada, que es la ley Naín Retamal, y la Constitución. Bueno, hay varias cosas ahí en este análisis, Iván, porque por un lado, a nuestro juicio, evidentemente sí tiene un peso importante la aplicación de la ley Naín Retamal, por otro lado tiene un peso relevante la interpretación restrictiva que hace el Tribunal Oral lo Penal, el cuarto Tribunal Oral lo Penal de esta ley Naín Retamal, y por otro lado también tiene lugar aquí una falta, ¿cierto?, de la obligación que tienen los tribunales, pero también todos los funcionarios públicos, en este caso el tribunal, de razonar, resolver, argumentar, cumpliendo lo que se denomina en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con el control de convencionalidad. Es decir, en su razonamiento en el análisis jurídico que hace el tribunal, tiene que tener en consideración la normativa nacional, pero también, sobre todo, la normativa convencional de los tratados internacionales de derechos humanos, de los cuales, por cierto, Chile es parte y por ello, entonces, son normas vigentes en nuestro ordenamiento. Eso no lo vimos hoy día. ¿Es una falla técnica del tribunal?
Es una falla, sí, no haber cumplido con resolver conforme aplicando el control de convencionalidad. O sea, perdón, este veredicto que conocemos hoy día, este veredicto que exculpa a Claudio Crespo, no cumple, en opinión del INDH, con... vamos o sea, a decir, si hubiese hecho un control de convencionalidad, no... O sea, no cumple con no estándares habría llegado, no habría arribado a un estándares análisis como el que estamos conversando. Pero eso no cumple con los estándares internacionales exigidos a casos de estas características. No, por cierto, estamos hablando de casos de graves violaciones a derechos humanos que, por un lado, ya lo dije hace un rato atrás, la propia ley Nain Retamal fue cuestionada en el proceso de discusión por esto. Bueno, ahora ya es ley, se aplica, es ley vigente en el país, pero además en esa aplicación el tribunal hizo una interpretación restrictiva. Esa interpretación restrictiva que hizo de esta ley Nain Retamal implica que no razonó, no argumentó y no resolvió en definitiva aplicando el control de convencionalidad al que están obligados como funcionarios públicos Beatriz, y como jueces en particular. En este escenario, ¿qué recursos quedan para ustedes, para Gustavo Gatica, para revertir o intentar revertir este fallo? Bueno, como te señalaba, tenemos que revisar la sentencia en detalle, pero respecto de estos fallos procede el recurso de nulidad. Van a recurrir de nulidad, van a pedir que anular este juicio y ir a un juicio nuevo. Vamos a revisar la sentencia para ver si procede el recurso y en caso de serlo, efectivamente recurriríamos de nulidad. ¿Y si no es así, instancias internacionales? Porque también se puede recurrir a instancias internacionales cuando uno estima que no se ha hecho justicia en una materia tan relevante como la vulneración de sus derechos humanos. Uno puede ir a tribunales internacionales y demandar al Estado de Chile, como ha ocurrido en múltiples claro, ocasiones. Bueno, eso será una decisión de la víctima. Por nuestra parte, vamos paso a paso y veremos el 13 de mayo el contenido de la sentencia y si procede efectivamente, interpondremos el recurso de nulidad respectivo. Beatriz, permítame hacer una pregunta que tiene una mirada un poco más grande a propósito de los momentos distintos políticos que se están viviendo. Hoy estamos en las postrimerías del gobierno del presidente Boric, va a asumir el presidente José Antonio Kast el 11 de marzo, con una mirada crítica, él lo ha dicho, a la actuación de institutos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que usted es la jefa regional. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen de este momento político? ¿Hay algún grado de aprehensión por la llegada de un gobierno de derecha en materia de derechos humanos? ¿Con lo que va a pasar con la institucionalidad del INDH? ¿Han tenido acercamientos con el gobierno entrante? Bueno, nosotros como Instituto Nacional de Derechos Humanos seguiremos cumpliendo nuestro mandato legal. Eso es lo que nos corresponde, ¿cierto? Observando el actuar del Estado y velando para que las instituciones estatales, más allá de las gubernamentales, las instituciones del Estado en general, ¿cierto?, cumplan con sus mandatos en un marco de respeto a los derechos humanos. ¿Hay preocupación en el INDH por la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de la República? Nuestra única preocupación hoy en día es seguir haciendo nuestro trabajo en el marco de nuestro mandato legal, tal como lo hemos venido haciendo durante 15 años. Entiendo que no la hay, entonces. Es nuestra preocupación hoy día hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestro mandato legal, acompañar a las víctimas, observar el actuar del Estado y velar para que se dé la actuación pública, ¿cierto?, y estatal en un marco de respeto a los derechos humanos. Beatriz Contreras, jefa regional del INDH, le doy las gracias por estar junto a nosotros comentando los alcances de este fallo que absuelve a Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Quedaremos atentos al conocer el detalle de la sentencia, por supuesto, y efectivamente ver los recursos que ustedes van a interponer y Gustavo Gatica, la víctima también. Muchas gracias, muy amable. Gracias, Iván. Que esté muy bien, buenas tardes. Igualmente.